Un saludo muy especial para todos, espero se encuentren muy bien, llenos de la gracia de Dios. El Evangelio según San Marcos en el capítulo 10, versículo 28, nos dice que en aquel tiempo Pedro le dijo a Jesús: ya ves, maestro, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús le dijo: en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora en este tiempo 100 veces más casas, hermanos, hermanas, madres e hijos y tierras con persecuciones, y en la edad futura la vida eterna. Quiero que analicemos de una manera muy sencilla pero significativa este texto bíblico tan especial que nos regala el Evangelio según San Marcos. Lo primero es esa frase hermosa que le dice el apóstol Pedro: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Algún santo decía que, bueno, ¿y qué es eso que dice Pedro que dejó todo? Una empresa de pesca en bancarrota, es decir, una vara vieja de pescar, una red rota y una pequeña balsa en la que cabían unas cuantas personas. Lo importante entonces no es lo que se deja por amor a Cristo, sino la intención con la que se hace dicha renuncia. Repito, lo que Dios más mira no es lo que hacemos, sino la intención por la cual hacemos las cosas. Puede ser que en ocasiones realicemos gestos de renuncia, de solidaridad y generosidad, pero poco después reaccionemos con ira, rabia y hasta enojo frente a una pequeña corrección fraterna que nos haga algún hermano nuestro. Entonces, en este sentido, debemos analizar bien todo este tema de dejarlo todo. Ese dejarlo todo que menciona Pedro no implica únicamente los bienes materiales, sino también los deseos del alma. Repito, ese dejarlo todo no implica únicamente bienes materiales, sino también los deseos del alma, porque no lo ha dejado todo quien sigue atado a sí mismo. Repito, no lo ha dejado todo quien sigue atado a sí mismo. De nada sirve dejar todo lo demás a excepción de uno mismo. Y es que no hay carga más pesada para el hombre que su propio yo. Ante esto, San Juan de la Cruz decía que no hay tirano más cruel ni amo más despiadado para el hombre que su propia voluntad. Repito, no hay tirano más cruel ni amo más despiadado para el hombre que su propia voluntad. Entonces vuelve y hace eco esa expresión del apóstol Pedro: Señor, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Seguir a Cristo entonces implica renunciar a todos los apegos que haya en nuestro corazón, porque no podemos seguir a Cristo si no abandonamos aquellos que nos impiden seguirle. Nadie puede seguirle si lleva una carga súper pesada. No podemos pretender eso, decir que amamos a Cristo y que queremos ir en pos de sí si no soltamos muchas cosas, si nuestra vida sigue anclada, anquilosada a una cantidad de situaciones. No sea que nos pase lo que le ocurrió a aquel hombre alcoholizado, muy embriagado, se fue a coger su balsa para pasar el río y llegar a su casa que quedaba del otro lado del río. Y entonces, en medio de la borrachera, de su estado de alcoholización, se montó a su balsa y empezó a remar a las 10 de la noche y remaba y nada, que llegaba al otro lado, 11, 12, 1, y él decía: no puede ser que yo esté tan alcoholizado que me esté pasando casi toda la noche aquí remando. Finalmente, cuando salió el sol, pudo percatarse o darse cuenta de que no había desamarrado la balsa del muelle, estaba atada. Lo mismo puede suceder con nuestra vida. Podemos tener mucha pasión, deseo de seguir a Cristo y amarlo, pero si no soltamos ciertas ataduras, anclajes, ciertas situaciones, no podremos ir en pos de Él.
El segundo aspecto que quiero que meditemos es esa frase hermosa que dice Jesús: en verdad les digo que nadie que haya dejado casa, padre, madre, hermanos, tierras por mí, no dejará de recibir en este tiempo 100 veces más casas, hermanos, padres, tierras, con persecuciones. Analicemos un poco esta expresión de Jesús y esta promesa que él hizo. Esto no quiere decir entonces, cuando se habla en este texto de dejar padre, hermanos, hijos, tierras, trabajo, esto no quiere decir entonces que seamos indiferentes con nuestros seres queridos y que cortemos cualquier vínculo afectivo con nuestros familiares. Tampoco quiere decir que dejemos abandonado nuestro trabajo o que dilapidemos un patrimonio que hayamos construido y que repartamos todo y que nos quedemos sin nada. No. Esto puede ocurrir en el estricto sentido de la palabra, por ejemplo, en la persona que es soltera y que siente en su corazón el llamado a una vocación religiosa, sea sacerdotal, sea como monje contemplativo, como monje en algún monasterio, o una mujer a una vocación religiosa. Puede ocurrir que sienta el deseo de dejar su trabajo, de despedirse de su familia y dedicarse a esto. Pero no únicamente hace alusión a esto el texto bíblico. ¿Cómo lo aplicamos en quienes somos laicos, quienes somos casados o tenemos otras perspectivas de vida? Miren, esto no indica ser indiferente entonces con nuestros seres queridos o dilapidar el patrimonio o dejar abandonado nuestra vocación laboral o nuestro trabajo. Cuando Jesús dice esto tan literalmente y tan radicalmente, de dejar padre, madre, hermanos, por amor a Él, se refiere más bien a la importancia de que aprendamos a amar a Dios por encima de todas las cosas. Es decir, amar más a Dios que a nuestro padre, que a nuestra madre, que a nuestro esposo, que a nuestra esposa, que a nuestros hijos, que a nuestros seres queridos, que a nuestro trabajo, que a nuestras profesiones, que a nuestras posesiones. Amar a Dios por encima de todas las cosas, por encima de todo. Cuando Jesús dice entonces que recibiremos, si hacemos esas renuncias, que recibiremos 100 veces más acá en padres, madres, hijos, tierras, nos está diciendo entonces que recibiremos, si amamos a Dios por encima de todas las cosas, la plenitud, el gozo y la libertad interior aquí y ahora, que tendremos una saciedad, una llenura, una plenitud del ser indescriptible si lo amamos por encima de todas las cosas. Entonces, cuando ponemos a Dios por encima, el amor hacia Él por encima de cualquier cosa creada, humana, entonces aprenderemos a amar con calidad y plenitud a nuestros seres queridos. Es ahí cuando verdaderamente les daremos el mejor amor a ellos, el de Dios, y estaremos nosotros felices. Y cuando aprendemos a amar a nuestra pareja, esposo o esposa, novio, novia, cuando aprendemos a amar, a Dios por encima del amor que sentimos por nuestra pareja, entonces le daremos a ellos, a nuestras parejas, matrimonios, el mejor amor. Y cuando aprendemos a amar a Dios más que a nosotros mismos, aprenderemos a amarnos como es debido. Y cuando aprendemos a amar a Dios más que a nuestro trabajo y nuestras cosas materiales, entonces disfrutaremos y viviremos a plenitud nuestra vida laboral y tendremos una adecuada administración o mayordomía de las realidades materiales. Ahora bien, dijo Jesús que nos daría todo eso, pero con persecuciones. ¿Cuánto desearíamos mucho que Jesús no hubiera dicho eso de las persecuciones? Y la verdad es que quien quiere vencer con Cristo tiene que sufrir con Cristo. Dijo el mismo Jesús en Juan 15:18 que el discípulo no es mayor que su maestro. Si a mí me persiguieron, a ustedes también los han perseguido. Si ustedes guardan mi palabra, ellos también guardarán la palabra de ustedes. Y el mismo Jesús en Juan 16:33 nos dijo: en el mundo ustedes tendrán que sufrir, pero ánimo, yo he vencido el mundo.
que es una promesa muy linda. Entonces, aquí lo más importante no son las tribulaciones, dificultades, adversidades, sufrimientos que tú y yo podamos vivir en el paso por este mundo. Aquí lo más importante es aprender a amar a Dios por encima de todas las cosas, obedeciendo sus mandatos. Y bueno, ¿y cómo hacerlo? ¿Cómo amar a Dios en esa medida y en esa proporción por encima de todo? El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículo 13, nos dice o nos da una clave muy especial. Dice primera de Pedro 1:13. Ciñas en los lomos de la mente, sean sobrios y esperen confiadamente la gracia que les dará Cristo Jesús. Quiero que analicemos un poquito esa cita bíblica. Cíñanse los lomos de la mente y sean sobrios y esperen confiadamente en la gracia de Cristo. Entonces, ese tema de ceñirse los lomos de la mente tiene una expresión muy bonita o es una metáfora que utilizaban los judíos, ya que ellos se vestían con unas túnicas largas. Entonces, cuando ellos hablaban de ceñirse esas túnicas largas, significaba recogerlas, ajustarlas y apretarlas bien al cuerpo antes de emprender un trabajo o un viaje, porque si no, estas telas, estas túnicas largas los harían caer o les estorbarían mucho la realización de un trabajo importante. ¿Cómo aplicarlo entonces en el contexto que lo dice el apóstol Pedro? Ceñirse los lomos de la mente es recoger nuestros pensamientos de toda esa dispersión mental, todos esos pensamientos dispersos que nos sacan de lo esencial. Entonces, recoger esos pensamientos, ajustarlos y sincronizarlos con los pensamientos de Cristo, con la mente de Cristo, para que esta mente no nos disperse tantos. Y ser sobrios desde la óptica bíblica es desarrollar por medio de la gracia de Cristo una actitud equilibrada, sensata y de buen juicio que nos lleva al dominio propio. Eso es ser sobrio, actitud equilibrada, sensata y de buen juicio que nos lleva al dominio propio. De tal manera que ceñirse los lomos de la mente y ser sobrios nos conduce a dos cosas muy importantes: la concentración y la vigilancia. Con la concentración entonces desarrollamos una espiritualidad cristocéntrica, nuestra mente centrada en Cristo. Y con la vigilancia me convierto en guardián de mis actitudes, de mis sentimientos y de mis acciones. Si aprendemos de verdad a amar a Dios por encima de todas las cosas, situaciones y personas, no solo tendremos esas bendiciones que acabamos de mencionar de vivir a plenitud, sino que también recibiremos ese otro regalo que nos dice este evangelio que nos narra Marcos, donde Jesús dice y compromete su palabra que no solamente serán esas cosas aquí y ahora en este mundo presente, sino que nos dará una eternidad gozosa con Él en el cielo. Y si Cristo lo prometió que nos daría vida eterna, Él lo cumple. Te invito para que hagamos un momentico de oración. Señor Jesús, nos presentamos delante de ti en este momento y en esta hora. Gracias por la vida, gracias por tu misericordia y por tu perdón. Te pedimos que nos ayudes a realizar lo que realizó el apóstol Pedro y los demás discípulos, que lo dejaron todo para seguirte a ti. Ayúdanos a dejar, Señor, todo aquello que nos impide seguirte, el seguimiento tuyo, teniendo en cuenta, Dios, que una de las cosas que más nos impide seguirte son nuestras propias estructuras, son nuestros propios esquemas mentales, afectivos y nuestras maneras de querer hacer las cosas a nuestro querer, desde nuestra óptica. Ayúdanos, Señor, a renunciar a nosotros mismos, así como tú, Jesús, renunciaste a tu condición de Dios y te hiciste hombre, y como hombre te hiciste obediente hasta humillarte en una cruz. Señor, renunciaste, así como la Virgen María renunció a sus planes. No tenía planeado quedar embarazada tan rápido, a tan temprana edad, y menos bajo estas circunstancias, pero dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad. Ayúdanos a renunciar a nosotros mismos como los santos a lo largo y ancho de toda la historia de la salvación, que han comprendido que la clave está en dejarlo todo, en anteponerlo todo para amarte a ti
integralmente, por encima de todas las cosas. Concédenos el ser capaces de vencernos a nosotros mismos para agradarte en todo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo y mil bendiciones para todos.